una de las cosas más incómodas que ha ocurrido en la provincia de Santa Fe en medio de una campaña electoral. Por eso va a ser tratada con bajo perfil. La separación de un juez por coimero federal y extorsionador que explica años de no entender por qué la justicia federal no se metía en las cuestiones de narcotráfico, es tan caliente que nunca va a ser explicada en toda su profundidad. Empecemos por la excelente crónica que hizo nuestro colega Hernán Lascano para la Política Online, que comienza diciendo que un agente de bolsa afirmó que le pidieron $200.000 de coima para el juez Bailaque. Lo señaló el agente bursátil Claudio Iglesias en la audiencia donde se imputó al juez. El tribunal ordenó la prisión preventiva, la inhibición, el bloqueo de sus cuentas, pero el hombre sigue en libertad. En octubre de 2019, el financista Fernando Upey se reunió con el agente bursátil Claudio Iglesias, que acababa de ser denunciado por lavado de dinero del narcotráfico. Le dijo que tenía contacto con el juez federal Marcelo Bailaque. Síganos, por favor. Síganos. Te van a solucionar el problema, pero tenés que entregar $200.000, le dijo Upey según testigos. Desde ese momento a Iglesias le realizaron reclamos de pago en 5 oportunidades. En todos los casos, aseguró el fiscal federal Juan Argibay Molina, el empresario de bolsa pagó. Esto se manifestó el miércoles en una sala de la Justicia Federal de Rosario, el ámbito donde todos los días el propio Bailaque se desempeña como juez de garantías. 3 fiscales imputaron formalmente por primera vez delitos diversos y graves al magistrado. El delito de mayor resonancia, pero no el de mayor volumen en económico, lo ubica el juez participando de una trama extorsiva donde participaron por lo menos 3 personas. La trama fue contra los empresarios Iglesias y Jorge Oneto, a quienes el juez imputó por estafa tras una supuesta denuncia anónima recibida por un socio del juez, que no es otro que el titular de la AFIP, el ex titular de la AFIP, Carlos Baudaña, que está preso y ahora es un arrepentido colaborador. Para desactivar la causa que inició el juez Bailaque, los inculpados pagaron $160.000. Quien recibió el dinero fue el empresario rosarino Fernando Upey. Según Iglesias, Upey le dijo en una oportunidad: esta plata la reparto con Claudio, no te vas a creer que yo me quedo con plata. El juez federal de la Procelac, Diego Velasco, sugirió que Bailaque debería ser detenido. Se dan las causales para su aplicación, aunque no podrá ser efectiva la aplicación, aclaramos, por la inmunidad de la que goza el juez, inmunidad de arresto, y depende del juicio que se le abra en el Consejo de la Magistratura. El delito de extorsión, que podría caberle al juez, prevé una pena de prisión de 5 años. Iglesias era directivo de la aseguradora San Cristóbal y aspiraba a ser su presidente. En esos momentos entra la supuesta denuncia en la AFIP que, sin ningún chequeo previo, la eleva al juez Bailaque. Allí aparece Upey para arreglar el problema. Primera observación. Iglesias ya formaba parte del directorio de San Cristóbal. Y era un tipo muy destacado. San Cristóbal se supone que es una cooperativa de seguros. No nos vamos a meter mucho en esto. Pero qué casualidad, cuando el hombre iba a asumir de presidente, aparece una denuncia anónima. Obviamente lo querían correr de la presidencia de San Cristóbal. Será tema para otro análisis que no se hará nunca. ¿Quiere que le diga? Nunca se va a hacer. Le dijeron a Iglesias que no iba a haber allanamientos si pagaba. Pero después Fernando Upey le avisó que, mira, tenemos que tomar algunas medidas porque hay presiones de Buenos Aires, esto está muy mal, para que la causa parezca que está prolija. Así que Iglesias al final lo terminaron allanando. En uno de los allanamientos, los efectivos de prefectura secuestraron $115.624 del empresario Oneto,
que fue el segundo extorsionado con la causa fraguada. Cuando pidieron la devaluación, Upey aprovechó la ocasión para exigirle una vez más dinero. Iglesias le entregó entonces $10.000. Unos ratones. Unos ratones. Tenían armado un negocio que les dejaba $200.000 a repartir entre el ex titular de la AFIP, el juez y ellos mismos. Obviamente nadie hace una gestión gratis. Le prometen que no lo van a allanar. Hago el resumen porque es para una película. Lo allanan igual. Dice, pero no te hagas problema porque después esto lo arreglamos. En una caja le descubren $1.100.000. Se lo secuestran. Dice, pero es mío. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pero si querés te lo devolvemos, pero danos 10.000. La voracidad increíble. Iglesias reveló que antes de la indagatoria Upey le volvió a exigir dinero. Cuando Iglesias protestó porque iban a indagarlo a pesar de que pagaba, Upey le dijo que la medida era necesaria, pero vendría enseguida una medida favorable. Cosa que pasó. 21 días después de la indagatoria, el juez Bailaque le dicta la falta de mérito. Y listo. Ahí termina todo. ¿Termina todo? No, no termina nada. No termina nada. Queremos decir que en todo esto, el único programa o medio de comunicación que dijo en su momento, esto está mal, esto huele mal, no puede haber una denuncia anónima. Y a los 3 minutos, una denuncia anónima justo cuando Bailaque está de turno. Además, obviamente, está todo muy bien armadito. 10 minutos, sin corroborar nada. Es más, muchos sospechan que ni siquiera hubo una denuncia. Simplemente Baudaña, además lo que dice Baudaña, armó una causa. ¿Por qué? Y porque Oneto e Iglesias venían escolados por otro caso anterior, donde habían salvado la ropa, en el cual estuvo involucrado el gerente de La Capital, del diario La Capital, donde Oneto en realidad su único pecado fue fue toda una historia por la venta de unos terrenos que en realidad se lo habían apoderado y los propietarios se enteraron que como no se habían pagado los impuestos, le hicieron una rápida usucapión y bueno, de la cual Oneto había salido indemne, pero en ese momento ni Iglesias ni Oneto estaban en condiciones de defenderse porque habían quedado maltrechos ante la opinión pública, si bien no habían cometido ningún delito, habían sido partícipes de una estafa que hizo un escribano, no estaban para defenderse. ¿Usted recuerda todo esto? Sí, lo recuerdo. Entonces le inventan una causa. Le piden $200.000, le sacan 160.000 más 10.000 por esta historia del secuestro. Mire, ¿por qué no creo que nadie, salvo la diputada Leonela Catalini, que es la que insistió, se meta con esto? Por la historia del juez Bailaque. El juez Bailaque empezó sus armas como juez en Santa Cruz. Y fue traído acá durante el gobierno de Kirchner. Conclusión, la historia del peronismo provincial está cegada porque el juez Bailaque también fue el que autorizó a los hermanitos de Upey a hacerse cargo de la cooperativa portuaria de Puerto San Martín. Nadie entendió absolutamente nada. Recordemos que hubo denuncias contra Vino Caliente, creo que le decían bueno, sí. No me acuerdo. En ese momento a quien manejaba la cooperativa de Puerto San Martín, que obviamente, como sus trabajadores cargan y descargan los barcos que traen y transportan cereales, aceites, Speller, es una cooperativa de trabajo muy, muy fuerte. Se lo denuncia por una supuesta corrupción y caen como interventores los hermanitos Upey. Con la complicidad de un ex intendente también de Puerto San Martín, no del actual obviamente. Pavada de negocios, ¿no? Pero los hermanos Upey
también fueron empresarios de medios de comunicación. En su momento el kirchnerismo le dio el control de Radio Nacional, Rosario, y así fueron a parar varios periodistas de Canal 5, de los noticieros de Canal 5 de aquella época, varios. Después intentaron una fallida aventura con LT3, donde fueron a parar varios periodistas de Canal 5, los mismos. Después intentaron una aventura con Radio Rivadavia que duró 3 meses, porque había que poner mucha plata. Y todo el mundo sabe que tuvieron algún contacto en su momento con dirigentes de la Cámpora acá en la provincia de Santa Fe. Eso por un lado. Por otro lado, el juez Bailaque fue socio de quien es hoy el preso más peligroso de la República Argentina. Esteban Alvarado. Esteban Alvarado, con quien compartían contador. No solo que compartían contador, sino que el hijo del contador fue nombrado en los tribunales federales. Bueno, y la parte que nadie quiere decir ni nadie va a decir. ¿Por qué nadie se va a meter con esto? ¿Sabe por qué? Por las pautas publicitarias. Porque esto también mancha de costado al gobierno provincial y al municipal. ¿Por qué? Porque los hermanitos Supey fueron los que bancaron la campaña de Miguel Ángel Tesandori. Y lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Y en su momento, cuando habría que armar la gran alianza para vencer al periodismo, fue un partícipe importante. A punto tal que hoy tiene al secretario general de la municipalidad y a dos, por lo menos a dos que yo conozca, altos funcionarios del gobierno provincial. Entonces, ¿quién va a meter la mano en esto? Nadie. Nadie va a decir nada. Y además tengo para mí, sinceramente, que por qué juez Bailaque está en libertad, por ahora. ¿Y por qué el Consejo de la Magistratura demora? Porque estas cosas las resuelve el poder político. Y nadie en el poder político tiene las manos limpias en esto. Debo decir, esto es ya absolutamente personal, que yo de esto hablé con un alto funcionario provincial apenas asumido, cuando vi los nombramientos, funcionario nacional que nunca más me atendió el teléfono, pero debo decir, tengo que ser sincero, que me lo explicó y me di por satisfecho con la explicación. Digo, ¿qué hacen estos tipos en el gobierno? Mira, Bertone, había que armar una alianza, y lo que pasaba en Rosario y Tesandori era para nosotros un aliado muy importante porque tenía mucho voto. Bueno, no fue intendente por cuánto. Por muy poco. Por muy poquito. No recuerdo la cantidad de votos, pero por poco. Fue una negociación política. Ahora, si alguna vez vos comprobás que nosotros tuvimos que ver con algún negocio sucio, denuncianos, hacé lo que quieras. Me satisfizo por la sinceridad de lo que me dijeron. Pero estoy convencido que lo de juez Bailaque no es solo la extorsión a Oneto de Iglesias. No seamos sonsos. No seamos sonsos, es mucho más que eso. Son millones y millones de dólares de corrupción que implican a gente que cubre todo el espectro político de la provincia de Santa Fe. ¿Y por qué usted no lo va a escuchar? Perdónenme por ser tan vulgar, porque uno podría buscar elementos más sofisticados. Porque las buenas pautas de publicidad cubren cualquier cosa. Y porque la mayoría de los medios de comunicación sin la pauta oficial no existirían, no podrían salir al aire. Ni podrían editar sus diarios. De hecho, en todas estas causas, le digo, esta es la que más aparece por escandalosa, pero no es la más voluminosa. Porque además también está implicado dueños de medios de comunicación, como el señor Caputo.
Así que seguirá esto, habrá más o menos un escandalete. Yo supongo que presionado por la elección, y porque le conviene a La Libertad Avanza, porque si no le convendría tampoco pasaría nada. Danisa, tenemos que ser sinceros, no, te estoy exagerando, párenme si exagero. Porque le conviene quizás lo apuren en el Consejo de la Magistratura. Y todo el mundo tratará de cerrar esto en este tema nada más, pero el tema de la corrupción es mucho más amplio. Es mucho más amplio, implica mucho más gente. El que todo haya metido la mano en la lata no lo puedo decir, eso no es cierto. Pero que se hicieron los tontos y que todo esto hace años que se sabe. Años que se sabe. Te digo, estos hermanitos, a ver, infidencia. ¿Alguna vez tuvieron relación con Alberto Fernández cuando era candidato? Este periodista le envió una nota escrita de puño y letra sobre las andanzas. Bueno, ahí se terminó la relación, supongo. Che, ¿es cierto lo que le mandaste a Fernández? Sí, es cierto. Y ahí se terminó la relación. Bueno, es un escándalo. Como tiene ribetes tan gangsteriles, se va a poder escribir sobre este tema durante mucho tiempo en los medios, pero hay que pasar rápido las elecciones antes. Si hay una oportunidad para que todo esto se destape, es después de las elecciones. Antes no va a haber, porque no le conviene a nadie. Se imagina que el peronismo tendría que estar con así.